Buenos días, estimados estudiantes de primero de secundaria. En el curso de Historia del Perú vamos a ver en esta clase el tema acerca de la economía relacionado a la parte agrícola y también la cosmovisión andina. Muy bien, comencemos. La economía en el Tahuantinsuyo. Primero, hay que recordar, o de repente como es un tema nuevo, hay que conocer cómo se distribuían las tierras en el Tahuantinsuyo. No todas las tierras eran solo destinadas para la nobleza inca, no. Las tierras se destinaban de acuerdo al sector de quien se está hablando. Por ejemplo, las tierras del sol tenían un fin únicamente como ofrenda. Las tierras del sol estaban destinadas únicamente para hacer ofrendas. ¿Para quién? Para los dioses. ¿Para quién más? Para que los sacerdotes y las vírgenes del sol, que son las Agyas, se alimenten de estas tierras. Por lo tanto, las tierras del sol están destinadas para o con un fin religioso. Mientras que las tierras del Inca, estas tierras están destinadas netamente para el Inca, para su familia, para el ejército y para la burocracia estatal. Todos ellos aprovechaban las tierras del Inca. Y en el caso que sobrase comida, no se botaba. Si la comida sobraba, se almacenaba en unos grandes cuartos llamados colcas. En esas colcas se guardaba la comida, el excedente. Había una tierra trabajada para el pueblo, las tierras del pueblo. Estas tierras del pueblo o tierras del Ayllu servían para que los Ayllus, las familias en el incanato, puedan cosechar y alimentarse de esa tierra. Todos trabajaban. Cada matrimonio recibía un Ayllu, una parcela, un topo. Cada Ayllu, cada familia recibía un topo. Si era varón o si era mujer, recibía más o menos. Por lo tanto, las tierras del pueblo o tierras del Ayllu estaban destinadas para el pueblo. Pero hay otro tipo más, que es las tierras del Estado. ¿Ok? Estas tierras del Estado se les daba a las personas, a los curacas de otros pueblos. A estos curacas de otros pueblos se le va a dar las tierras del Estado. Estas tierras del Estado es como una especie de recompensa para otros curacas de otros pueblos sometidos puedan cosechar ese tipo de tierra. De esa forma se dividía la tierra. De acuerdo al personaje, podían poseer esas tierras. Las técnicas agrícolas. De nada hubiera servido repartir las tierras, ya sea al Inca, a los curacas, a la nobleza, al pueblo, si es que la tierra no hubiera sido fértil y si es que no se hubieran utilizado técnicas para fertilizar y aprovechar mejor la tierra. Por eso las técnicas agrícolas son muy importantes en el Tahuantinsuyo. La técnica agrícola más conocida y la más importante son los andenes. Los andenes tienen forma como de una escalera. También hay andenes que tienen forma como de un embudo. Pero hay algo común en los andenes, que es que va ascendiendo, o sea, desde la parte más profunda va ascendiendo, como una especie de escalera. Nos preguntamos, ¿y para qué servirán los andenes? ¿Por qué tienen esta forma tan rara, como de embudo, como de una escalera? Simplemente porque a los Hatunruna se le ocurrió hacer de esta forma porque era bonito. No. Los andenes sirven para aprovechar al máximo el agua, para aprovechar al máximo las tierras, para proteger las tierras de las heladas. ¿Qué son las heladas? Cuando la temperatura baja y todo comienza a congelarse. Sobre todo los productos que se malogran primero son las plantas, la agricultura. Entonces, con la técnica de los andenes, se puede evitar y proteger a los cultivos de las heladas, se puede aprovechar al máximo el agua
para que no se desperdicie, ¿ok? Y también se puede aprovechar la altitud. Otra técnica son las obras hidráulicas, que desde los pueblos pre-incas ya hemos visto, por ejemplo, los Nazca y los Paracas. Los incas también van a tener un sistema de acueductos, de canales. ¿Para qué se crea un canal? Un canal se crea para poder desviar el agua del río y poder aprovecharla, o para consumirla, o para que llegue a las chacras. Otra técnica que ya hemos visto en otras culturas, los camellones o waru-waru. ¿Cuál es el objetivo de construir un camellón? Para que las plantas puedan soportar mejor las heladas. El agua en el día se calienta porque absorbe la radiación del sol y en la noche libera ese calor. Por lo tanto, la planta soporta las bajas temperaturas. Otra técnica es las chacras hundidas, los huachaques. En el caso de los huachaques, es para aprovechar la fertilidad y para aprovechar la humedad. Por ejemplo, yo voy a hacer un hueco llamado chacra hundida y voy a poder extraer el agua subterránea, el agua que se encuentra en la parte más baja, voy a poder utilizarla. Va a ser más provechoso este tipo de suelo que es prácticamente húmedo. Y otra técnica que es poco conocida es el policultivo. ¿Qué significa? Que en un espacio de tierra yo voy a cosechar diversos productos agrícolas. ¿Ok? Supongamos que las plagas atacan a cierto tipo de productos, pero como yo he cosechado diversos cultivos, diversos productos distintos, si es que la plaga llega, va a matar a un tipo de producto y los demás van a sobrevivir. Así que el policultivo fue muy importante, ya que te permitía cosechar diversos productos en un espacio. Pero todo esto no puede ser posible sin el abono. Ninguna planta puede desarrollarse si es que no recibe nutrientes. Y un suelo, para que esté fertilizado, necesita de abono. El abono clásico utilizado por los incas es el abono o el fertilizante de camélidos, como por ejemplo la llama, guanaco o la alpaca. Las plantas se alimentan de nutrientes y esos nutrientes los encontramos en el abono de animales herbívoros. Por ejemplo, los abonos utilizados en el imperio fueron de origen animal y vegetal. Se utilizó el excremento de la alpaca, de la llama y de peces también. Todo esto combinado genera una compactación de fertilizante que la tierra, que las plantas van a ir absorbiendo. Para poder aprovechar mejor la tierra se tienen que utilizar herramientas. Ya se ha visto las técnicas agrícolas. Una cosa es una técnica agrícola. Una técnica agrícola es la forma como tú vas a cosechar. Mientras que las herramientas agrícolas son los aparatos, los instrumentos que te van a permitir cosechar. Las herramientas agrícolas utilizadas en el imperio, las clásicas, son la chaquitacya, la rancana, la cupana, los azadones, los punzones. Todas estas herramientas permiten escarbar, hacer un hueco en la tierra. Y al hacer ese surco en la tierra te permite depositar las semillas y luego echarle agua, pero antes tiene que haberse fertilizado los suelos. Podemos ver un muy buen ejemplo de la chaquitacya. Tiene la parte del palo, la parte más larga, que es el huiri. Luego le sirve el soporte de mano, ¿ya? Que es el uisu. Luego está la parte del soporte de pie, porque la chaquitacya tiene dos elementos. El soporte de mano, que es el uisu, donde voy a agarrar la chaquitacya. El soporte de pie, donde voy a poner el pie para que la punta de metal ingrese en la tierra. Y la punta de metal, que es la corama. Todo esto forma la chaquitacya, una herramienta agrícola muy conocida. ¿Qué tipo de productos van a cosechar los incas? Los jatunrunas. Maíz, papa, quinoa, algodón, frijol, habas,
Oca, Cañagüi, Tarwi, Kiwicha, Pacay, Lúcuma, Palta, entre otros. Por lo tanto, la dieta era variada. No, la dieta de los habitantes incas no solo se basaban en el maíz, en la papa, en las habas, no, era muy variada, ya que el imperio inca se estableció en varios países y en diversas zonas, sea costa, sea los Andes, o sea cercanía a la región amazónica también. Por ejemplo, el maíz, que es el alimento más utilizado por los incas, muy utilizado. En casi todas las comidas entraba el maíz. ¿Qué se puede crear teniendo como base el maíz? El choclo, por ejemplo, cuando se hierve. La chicha morada, si hablamos de maíz morado. La cancha, cancha como conocemos hoy en día, cancha serrana. El zancu, la chicha de jora cuando se fermenta. La humita cuando se le agrega un poco de azúcar, tiene un sabor dulce. El mote, que es el maíz hervido, ¿ok? Hervido combinado con otros alimentos, como por ejemplo la carne. Ahora, pasemos al otro punto, al otro tema, que es la cosmovisión. La cosmovisión es cómo la población indígena, el pueblo inca, veía e interpretaba el origen del todo. Cómo se creó la tierra, cómo aparecieron los demás seres en la tierra. La cosmovisión te hace comprender el espacio y el tiempo. Los incas eran muy supersticiosos, creían en muchos dioses, y esta cosmovisión le permitía entender, dar una explicación para ellos lógica de cómo apareció el universo y cómo se creó la Tierra. Es una visión holística. Los incas tenían una especie de cruz, ¿ya? Esta cruz era llamada la chacana. ¿Qué representa la chacana? Representa al dios Huiracocha, es el dios ordenador. Pero ¿por qué vemos en la chacana diversos personajes? ¿Qué significa? Significa que hay diversos mundos, hay diversas entidades sobrenaturales y espirituales, ¿ok? La chacana representa a un puente, a una conexión entre el mundo terrenal y el mundo espiritual. Y esta chacana se utiliza también como referencia en la parte astronómica para indicarnos el hemisferio austral, la famosa Cruz del Sur. Tiene sentido astronómico y tiene sentido espiritual la chacana. Los incas comprendían muy bien qué es el tiempo y qué es el espacio. Por ejemplo, vamos a hacer algunas semejanzas, algunas diferencias, más que todo, diferencias. Respecto al tiempo. A ver, el tiempo para la población y para los pueblos occidentales, el tiempo no es circular, es horizontal. ¿Qué significa? El tiempo se divide en antes de Cristo y después de Cristo. Hechos ocurridos antes del nacimiento de Jesús y hechos ocurridos después del nacimiento de Jesús, después de la muerte. Por lo tanto, la historia occidental es lineal, es horizontal. El tiempo para los incas, el tiempo circular, mientras que el tiempo para nosotros, para los pueblos occidentales, el tiempo es horizontal. Nos preguntamos, ¿por qué el tiempo para los incas es circular? Porque es un tiempo cíclico, no es un tiempo en forma horizontal, sino es un tiempo cíclico. Es un tiempo en el cual hay ciclos, es como un círculo vicioso. Hay ciclos cósmicos y telúricos, y nuestra vida se rige en torno a ciclos cósmicos y telúricos. Por eso hay una gran diferencia entre el tiempo
de Occidente, de los pueblos de Occidente, y el tiempo de este pueblo andino, que a pesar que es de Occidente, tiene una forma distinta de comprender el tiempo. Ellos también van a utilizar el presente, el pasado y un futuro, pero lo van a interpretar a su propia forma. El espacio también. El espacio es algo parecido a la costumbre cristiana de, por ejemplo, el cielo, la tierra y el infierno. El espacio para los incas y para el pueblo, el espacio, ¿ok?, abarcaba la Pachamama, la famosa Madre Tierra. Los sacerdotes en el Tahuantinsuyo le tenían mucho respeto y le rendían culto a la Pachamama, ¿ok? Sin la Pachamama, el pueblo inca estaba condenado a extinguirse, porque la Pachamama es la tierra y los productos agrícolas se cosechan en la tierra. Sin la Pachamama, todo el pueblo está condenado a desaparecer. Por lo tanto, el espacio, según la cosmovisión andina, es distinto. Es un poco distinto. Los dioses también son un poco distintos, pero en el fondo es parecido a las costumbres católicas, por ejemplo. A ver, para que se pueda comprender bien, aquí vemos un mundo, ¿ok? La Tierra. Acá también vemos a la Tierra. Los dos representan a la Tierra. A ver, ¿cómo se explica esto? El mundo de arriba se le llama Anampacha. El mundo del centro, donde estamos nosotros, se le llama el Caipacha. Caipacha. Y el mundo de abajo es el Ucupacha. Para ponerlo más sencillo, según lo que se cree, el Anampacha, que es el mundo de los dioses, vendría a ser el cielo. El Caipacha, con K, que vendría a ser la tierra, es el mundo de los hombres, o sea, donde vivimos nosotros. Y el Uku o Ucuipacha o Ujupacha es el mundo de los muertos. Según la creencia cristiana, sería el infierno. Se parece mucho a la religión cristiana respecto acerca del espacio. Se parece mucho. Los incas también creían esto. Claro, con sus propios dioses y costumbres. Anampacha, mundo de arriba, celestial, Caipacha, nuestro mundo, donde estamos nosotros, Ucupacha, el infierno o el mundo de abajo. Ahora, debemos recordar sobre las pacarinas, ¿ok? Pero antes de las pacarinas pasemos a las huacas. Una huaca es simplemente un lugar sagrado. Una huaca puede ser un ídolo, puede ser un templo, una ciudad, un cerro, una laguna. Una huaca es todo lo que se puede venerar, todo lo que se le rinde tributo. Según la costumbre, las huacas eran lugares donde moraban los dioses. Eran lugares muy sagrados. Y las pacarinas, ¿qué son las pacarinas? Las pacarinas es algo parecido, pero hay una diferencia. Se creía que de las pacarinas salieron los primeros ayllus que van a poblar el Tahuantinsuyo. Por lo tanto, las pacarinas son lugares sagrados de donde salen los ayllus, de donde salen las familias. Los primeros pobladores salieron de las pacarinas. Por ejemplo, un lugar sagrado que es una pacarina, de donde salen los ayllus. El lago Titicaca es una pacarina, porque del lago Titicaca, según la leyenda, salió Mango-Capa y Magma-Oyo. Otra pacarina, por ejemplo, tenemos el Cerro Tamputoco. Del Cerro Tamputoco salieron los hermanos Ayar, ¿ok? Y los hermanos Ayar, Ayarmanco va a ser el fundador del pueblo inca.
Por lo tanto, las pacarinas son lugares sagrados de donde salen los primeros ayllus. Son lugares muy sagrados y donde hay antepasados muy pero muy remotos de los incas. Mientras que una huaca simplemente es un lugar sagrado. De las huacas no salen los ayllus. Esa es la diferencia entre una huaca y una pacarina. La huaca es un lugar sagrado donde supuestamente los dioses pasaban en esos lugares y en esos lugares se llevaban ofrendas. Pero de las huacas no salían los ayllus, mientras que de las pacarinas sí salían los ayllus. Por eso eran lugares sagrados. Muy bien, eso sería todo respecto a la parte agrícola y a la cosmovisión andina. Y no olviden, recuerden esto, que las colcas eran los depósitos donde los incas llevaban el excedente de comida. ¿Ok? No se olviden de eso. Nos vemos en una siguiente clase. Chao.